Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes se les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Es palabra del Señor. Que la palabra del Santo Evangelio borre nuestros pecados. Queridos hermanos, continuando con esta hermosa invitación de Jesús de dar testimonio de nuestra fe para seguir haciendo crecer la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y hoy Jesús nos habla de poner en práctica la caridad, pero la verdadera caridad, la caridad como Cristo nos enseña. Y para ser caritativos, primero hay que estar atentos a las necesidades de mis hermanos, para no dejar pasar por alto ese momento que Dios me ofrece para ser caritativo. Por eso el Señor hoy nos ilustra con la primera lectura, donde el profeta Elías le pide a esta viuda de Sarepta, que vive sola con su hijo, en un tiempo de sequía, no había cosecha, le quedaba solamente en la alacena un poco de harina y un poco de aceite. Y sin embargo, el profeta Elías le pide que le haga un pan para comer. Y esta viuda de Sarepta sabe que tiene que cumplir con el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Que si la caridad no te duele, no es verdadera caridad. Por eso no le dice que no, sabiendo que era lo último que tenía para comer ella y su hijo. Pero se lo deja en claro al profeta Elías: te voy a hacer ese pan, lo voy a cocinar y luego nos pondremos en la mano de Dios y moriremos de hambre. Y ahí el Señor nos enseña cómo trabaja su divina providencia. Ahí Dios nos enseña que cuando sus hijos se ocupan de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de sus hijos. Termina la primera lectura diciendo que ese frasco de harina y de aceite no se le acabó hasta que vino una buena cosecha. Porque así es la providencia de Dios. No deja faltar absolutamente nada a sus hijos, mucho menos cuando ve que sus hijos
tienen un corazón agradecido con los bienes que tiene. Y un corazón agradecido sabe compartir, no sabe guardar egoístamente, sabe compartir. Por eso Jesús ilustra más todavía este mensaje del Señor, poniéndonos el ejemplo de esta pobre viuda. Dice Jesús que muchos ricos iban poniendo limosna, pero le llama la atención esta pobre viuda que viene simplemente con 2 moneditas de cobre, que uno diría que son 2 moneditas entre tanto dinero, algo insignificante, como una gota de agua en medio del mar. Pero Jesús nos enseña que, sin embargo, si no llueve, el mar se seca. Cada gota cuenta, porque Jesús nos hace ver que para ser caritativo no importa la cantidad, importa la rectitud de corazón. Por eso Jesús dice, esta pobre viuda puso más que todos los otros, porque los ricos, dice, ponían de lo que les sobraba, de un vuelto que tenían por ahí en el bolsillo dando vuelta. Pero esta pobre viuda pone todo lo que tenía. Bien podría haber dicho esta viuda, pongo una monedita y me quedo con la otra, por lo menos para comer algo esta noche. Pero su fe, su amor a Dios, no le permite ese egoísmo y pone todo lo que tiene. El Evangelio no lo dice, pero me imagino que nunca le faltó un plato de comida a esa pobre viuda en su mesa, porque Dios no abandona los actos de amor de sus hijos. Cuando se hace en forma desinteresada, cuando no se busca ser visto por los demás, cuando no importa si te alaban o te crucifican, importa que lo hagas por amor a Dios. Importa que estés atento a la necesidad de tu hermano. Y bien sabemos que cuando Cristo habla de pobreza, no habla solamente de pobreza material, habla por sobre todas las cosas de la pobreza espiritual. Por eso comienza el Evangelio de hoy diciendo, cuídense de los escribas, de los publicanos, que les gusta ser vistos. Hacen largas oraciones, se visten mejor que los demás para destacarse, ropas de marca, caminan erguidos, sacando pecho, diciendo acá estoy yo. Y el Señor les dice, ojo, cuídense de esos publicanos, de esos altaneros, porque van a ser juzgados con menos misericordia. Porque su altanería hace cerrar el corazón a la necesidad de los hermanos. Porque quizás hacían limosna porque sabían que lo estaban viendo. Pero si hubiera habido un pobre en la puerta del templo, seguro que le pasaban al lado y no le daban ni siquiera una moneda. Lo ignoraban por completo. Total, nadie me ve. No es ningún acto meritorio para mí. Y el Señor nos dice, cuídense de los escribas y de los publicanos que hacen caridad o creen hacer caridad simplemente para ser vistos.
La caridad te tiene que doler, no en el bolsillo, te tiene que doler en el corazón, en el alma. Cuando vos te acostás a la noche y reflexionás al lado de cuántos hermanos pasé que a lo mejor necesitaban mi caridad, mi amor, mi presencia, un gesto de cariño. No estamos hablando de darle la billetera, estamos hablando de gestos humanos, de ser cristianos, otro Cristo en el mundo. Y quizá porque vivo acelerado en el mundo, no tengo tiempo, no me paré a reflexionar descubriendo a Cristo en ese hermano, que quizás necesitaba una palabra de aliento, alguien que le dijera, Jesús te ama, o en medio de su desesperación necesitaba que alguien le dijera, qué hermoso que es vivir, pensá bien lo que vas a hacer, qué hermoso que es vivir. Cuántas vidas el Señor pone a merced de nuestra caridad. Y cuántas veces pasamos al lado y no nos damos cuenta de esos hermanos necesitados espiritualmente. Por eso el Señor hoy nos pide estar siempre atentos a la necesidad de nuestros hermanos, porque ahí comienza nuestra caridad. Hasta dar lo que nos duele, hasta lo último que tengamos, como la viuda de Sarepta, que atendió la necesidad del profeta Elías. Quería un pan, se lo iba a dar, sabiendo que después iban a morir de hambre, ella y su hijo. Pero por amor a Dios, no se privó de esa obra de caridad. Y su harina y su aceite no se acabaron nunca. Y esa no es una novela ficticia, es palabra de Dios. El que quiera entender, que entienda. O esta pobre viuda que tira abajo la limosna de todos los ricos, como diciéndoles, ¿por qué no mejor llevan su presencia altanera a visitar enfermos? ¿Por qué no llevan su altanería a decirle a un joven que perdió el sentido de su vida, qué lindo que es vivir? Jesús te ama. Viví tomado de las manos de Cristo y de María. ¿Cuántas vidas salvaríamos si supiéramos ser verdaderamente caritativos, como la viuda de Sarepta o como esta pobre viuda del Evangelio? Aunque sea con nuestras 2 pobres monedas de cobre, aunque sea sentarme al lado de aquel que necesita ser escuchado, nada más. Ya hiciste tu obra de caridad del día, ya salvaste tu alma y la de tu hermano, y Dios te va a regalar el 100 por 1 ya aquí en la tierra. Qué hermoso que es experimentar la providencia de Dios nuestro Padre, pero mucho más hermoso es experimentar el saber ser caritativo, el saber compartir los dones que el Señor me regala con mis hermanos, ocuparme de las cosas de Dios
y dejar que Dios se ocupe de mis cosas. Que así sea.